Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a esta serie de entrevistas que realiza Justicia TV, el canal del Poder Judicial de la Federación, en el marco de la Feria Internacional del Libro 2024. Y en esta ocasión vamos a platicar con el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien además de integrar la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es destacado profesor y también novelista. ¿Qué tal? Muchas gracias por la entrevista, Hola Juan magistrado. Carlos, buenas tardes. Un gusto estar contigo y con todo el auditorio de Justicia TV. Gracias, magistrado. Coméntenos sobre esta obra que está presentando, Las heridas, el año en que la democracia se perdió. Muchas gracias Juan Carlos. Sí, esto es una novela de época. En Las heridas traté de representar el año de 1988, de alguna manera como lo vivimos todos los que tenemos ya alguna edad, como decimos que ya no nos cosemos al primer hervor. Primero una Ciudad de México que ya se ha ido, que ha ido desapareciendo ante nuestros ojos, los transportes, por ejemplo, de camiones de la Ruta 100, algunos restaurantes que se han ido también hace unos pocos días, por ejemplo, fue noticia que cerró Mr. Kelly's en la colonia Roma, eh, algunos otros, sobre todo en la colonia Roma, en la colonia Condesa, en la colonia del Valle, en la Nápoles y especialmente en Mixcoac. Es en Mixcoac donde la novela sucede en buena medida. Trata de documentar cómo se vivía en la Ciudad de México a finales de los años 80 y había una sociedad mucho más conservadora que la actual. Una sociedad donde había un alto grado pues vamos a decir, de homofobia, una sociedad todavía más machista que la que hoy día vivimos, una sociedad que no estaba acostumbrada a que la mujer alcanzara cuotas de poder y que sin embargo estaban entrando ya en grandes números a las universidades. Por ejemplo, yo cuando estudié en la Escuela Libre de Derecho, el 40% de los egresados de mi generación ya eran mujeres, es decir, estaba cambiando México frente a nuestros ojos. Por otro lado, en el año de 1988 estaba también cambiando la política mexicana. Hasta ese año se veía con cierta normalidad, vamos a decirlo así, que hubiera elecciones pero no hubiera democracia. Es decir, que hubiera elecciones pero que nadie dudara de cuál sería el resultado. Que hubiera elecciones pero que nadie tuviera duda respecto de quién iba a ganar. Y eso justamente a partir de 1988 comienza a cambiar con dos momentos en particular. Primero, con la candidatura del candidato del PAN, Manuel de Jesús Cloutier, y por el otro lado, en torno al Frente Democrático Nacional, que se hizo una conglomeración de partidos en torno al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y repentinamente, las que tendrían que haber sido unas elecciones relativamente calmadas, al estilo de la época, se convirtieron en las más efervescentes que a una generación de mexicanos nos tocó vivir. Había que contar la manera en la cual los jóvenes de esa época las vivimos y cómo también llegó una izquierda histórica a convertirse en un movimiento serio, ¿no? Una izquierda que se había convertido, que había sido históricamente proscrita, que había estado proscrita por vía de la guerrilla, cómo fue evolucionando para convertirse en un movimiento democrático que terminaría alcanzando el poder hacia 2018. En este contexto también se habla de la época del partido, de un solo partido en el Sí, sí. gobierno, que fue muy difícil, comentaba también, y que se ve reflejado en los personajes que están en esta novela. Una época en la cual además el Estado era el peor enemigo de la ciudadanía, una época en que el Estado cometía crímenes. Justo se encuentra en esta novela, se encuentra narrado la historia de la guerra sucia, de los crímenes de Estado contra aquellos que opinaban diferente. Una época en la cual opinar diferente y ejercer la libertad de expresión terminaba convirtiéndose en un delito. Bueno, en un delito en los hechos, porque en los hechos desaparecían o mataban gente, ¿no? Ahora bien, ¿por qué comentaba usted, ha estado comentando
que es muy raro que políticos o personas especializadas como usted en temas electorales incursionen en la novela. Sí, a ver, yo escribí una novela, primero y antes que nada, porque he tenido siempre una vena literaria. Eh, de joven escribía. Claro, la verdad es que en algún momento uno tiene que decidir qué va a hacer con su vida y yo creo que lo que me faltó fue el valor suficiente para dedicarme a la vida literaria. Lo digo así, porque cuando uno no viene de una circunstancia adinerada, pues tienes de repente que comer 3 veces al día y tienes que entonces pues buscar un perfil más, pues, ¿cómo decirlo? Más fácil para buscar éxito profesional, ¿no? Es decir, de alguna manera. Entonces, estudié la carrera de abogado y después me dediqué a los temas judiciales electorales. Entonces, escribí esto por tener vena literaria. Magistrado, ahora bien, coméntenos, esta herida que usted vio en finales de los 80s, en el 88, ¿cómo está esa herida actualmente? ¿Cómo está la democracia mexicana? A ver, tenemos que decir varias cosas. La primera cuestión es, México es una democracia, así de claro, y sin ninguna duda. Es un país que vive plenamente su democracia. Hace apenas 6 meses, poco menos, pero bueno, digamos 6 meses, los mexicanos y las mexicanas salimos a votar el 2 de junio. Salimos a votar, se definió quién iba a estar en la titularidad de todos los órganos del Estado, ya fuera a nivel federal o estatal, se respetó el derecho al voto, se reconocieron los triunfos y finalmente se definió quiénes eran las personas que representarían la voluntad del pueblo. Eso en 1988 era inimaginable. Ahora, esto no significa, sin embargo, que estemos en una democracia perfecta. No sé si eso exista en realidad. Por supuesto que la noción de democracia no nada más significa el voto popular y su respeto. Es indispensable, sin duda, para que haya democracia, pero también implica, entre algunos otros elementos, de acuerdo a la Carta Americana democrática, pues elementos que tienen que ver como respeto al Estado de Derecho, que tiene que ver también con respeto a los derechos, por supuesto, de las minorías, y todos esos elementos son un tema que tiene que estarse constantemente cuidando, y cuidando también por el pueblo, al efecto de que exijamos al Estado que todo el tiempo esté cuidando también nuestro sistema democrático. Finalmente, magistrado, esta obra nos revela la importancia de que la gente conozca la democracia, la importancia de vivir en un Estado democrático de derecho. Sí, a ver, son dos historias de amor. Son dos historias de amor las que se cuentan. Es una novela que está hecha para generar nostalgia en los que vivimos en esta época y conocimiento en aquellos que no la vivieron. Pero antes que otra cosa, que busca divertir a las personas que la lean. Ahora, evidentemente, las personas jóvenes que la lean, me parece que es importante que sepan que hubo un México en el cual podías salir a votar, pero no importaba tu voto. Podías salir a manifestarte, pero nadie te oía. Era una época en la cual incluso podían matarte por decir lo que pensabas. Hay que cuidar nuestro México de hoy para que nunca haya regresiones de ese estilo. Escuché algo en las presentaciones de su libro, las anteriores, este concepto que me pareció la dictablanda que había en ese momento. Sí, era lo que se decía. Vargas Llosa tenía razón de alguna manera cuando decía que la época del PRI hegemónico era la de la dictadura perfecta, ¿no? Y sí, en alguna medida era una dictablanda. Sin duda no se llegaron a los excesos de los regímenes totalitarios sudamericanos, pero vaya que fue una mala época para los derechos humanos y para la democracia en México. ¿Algo más que desea agregar? Claro, Las heridas es de editorial Planeta Espasa, Planeta, se puede encontrar en todos los puntos de venta de la ciudad, de todas las ciudades del país, también por Amazon y sin duda en el formato físico y de audiolibro y también libro electrónico. Magistrado, muchas gracias. Gracias. Así concluimos esta entrevista que realiza Justicia TV en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2024. Muchas gracias.